Hola, muy buenas noches. Yo soy Dulce María Almazán Jardón. Hoy es lunes 13 de mayo de 2024 y vamos a continuar con algunas lecturas de extractos de este libro, Misterio de Iniquidad, donde nos habla de la infiltración de la iglesia, de los errores doctrinales que tiene el modernismo y de lo que dice la verdad de la doctrina católica. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos las gracias por poder estar aquí escuchando toda esta información de tu fe, de tu doctrina. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a extender esta sabiduría en nosotros para poder defender tu fe, poder defender tu reino. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muy bien, dice, vamos a hablar de esta. ¿Puede ocurrir que un papa se desvíe de la fe? Entonces vamos a hablar de la infalibilidad pontificia prefigurada por la cátedra de Moisés. Vamos a leer qué dicen los evangelios, padres de la iglesia, tanto Tomás de Aquino y algunos papas. Y dice así, desde la definición del dogma de la infalibilidad pontificia en 1870, los católicos creen que un papa no puede equivocarse cuando enseña solemnemente una verdad de fe, pero las opiniones son diversas en cuanto a su enseñanza ordinaria. Un papa infalible en las definiciones solemnes puede caer en la herejía en sus enseñanzas cotidianas, o bien la asistencia del Espíritu Santo hace que su fe no pueda fallar en ningún momento de su pontificado. En la duda, es necesario atenerse a lo que ha sido creído en todas partes y por todos en los tiempos antiguos, pues la antigüedad no puede ser seducida por la novedad. Esto lo dice como en Comunitorium de San Vicente de Lerins en 434. Que el Papa puede errar en la fe es una tesis aparecida en la época moderna bajo el impulso de corrientes heréticas, ¿sí? O sea, ¿qué creemos los católicos? El Papa no se puede equivocar en temas de fe. ¿Qué dicen los herejes? Que sí se equivocan, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica tiene un dogma, que es la infalibilidad del Papa. El Papa no se equivoca. Entonces, si vemos a Bergoglio equivocarse tanto, es porque no es Papa. Los teólogos católicos se dejaron ganar por las ideas nuevas. Ya vimos en las transmisiones anteriores que hemos leído esto, cómo fue infiltrándose la iglesia, ¿sí? Con estos grupos que empezaban a coquetear con las novedades, con el comunismo, con las herejías, y terminaron infiltradas dentro de la iglesia y creyéndose como una verdad de Cristo cuando es muy lejos de ser la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos católicos se dejaron ganar por las ideas nuevas y sostuvieron que un papa podía errar. Luego esta novedad es, por el hecho mismo de ser nueva, no conforme a la doctrina católica tradicional, lo que ha enseñado siempre. Esta doctrina tradicional se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los padres de la Iglesia, en Santo Tomás de Aquino y en los escritos de los papas mismos, ¿verdad? Entonces está fundado sobre piedra, ¿sí? Sobre la roca que es Pedro. No hay error, no hay equivocación en los papas. Entonces empieza a haber esta infiltración y empiezan a decir, es que sí hay equivocación, pero por 1800
70 años, por 1958 años, se ha dicho lo mismo y de pronto empiezan a decir otra cosa, hay una falla, hay algo en contra, ¿sí? Te voy a tratar de ponerte esto en algo para que lo entiendan muy sencillo. Porque desgraciadamente muchos católicos no estudian y como no estudian, no conocen muchos conceptos, ¿sí? No conocemos muchos conceptos. Entonces, cuando cambian algo que tú no conocías, pues tú no puedes notar que cambió algo, ¿no? Pero vamos a pensar que tú todos los días pasas por la misma calle, la misma calle, la misma calle, ¿no? Y pasas el mismo tope, el mismo, diario, diario, te acostumbras, ¿no? Si tú conoces ese tope, el día que lo remueven, lo quitan, lo aplanan, tú sabes que algo cambió, que algo pasó, que no es normal. Entonces te pondrías atento. ¿Qué pasó? ¿Qué cambiaron aquí? Quitaron el tope, ¿sí? O vamos a pensar en un semáforo, ¿no? Tú siempre te detienes en el mismo lugar, hay semáforo, pasan los coches y pasas. Y de repente llegas a una zona donde hay un caos. Ah, se descompuso el semáforo. Hay un problema. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, imagínate que por 1958 años tú sabes de esta infalibilidad del Papa y de pronto dicen, no, es que sí se equivoca. Los que sabían que allí había un semáforo dicen, aquí algo, no, eso no puede ser. Siempre se dijo esto, no puede cambiar porque Dios no cambia. Por lo tanto, la iglesia no cambia, ¿sí? La iglesia es el cuerpo visible de un Dios invisible. Entonces, como es Dios, se tiene que ver reflejado en la iglesia. Entonces, la iglesia lo que ha dicho, lo sigue diciendo y lo seguirá diciendo, ¿sí? No hay cambio. Pero ¿qué pasa con un montón de gente que no sabía que había semáforo? Entonces pasa y nunca vio el semáforo. U otros que ya van con más mala intención, ¿sí? Y empiezan a hacer distracciones para que no se note el semáforo. Entonces, si alguien está distraído en su fe, pues va a caer fácilmente con ese error. Entonces, los padres de la iglesia han dicho que es infalible el Papa, el Antiguo Testamento dice que es infalible, el Nuevo Testamento es infalible, Santo Tomás de Aquino es infalible, ¿no? En los escritos de los papas mismos manejan la infalibilidad y de pronto hay una voz que empieza a decir lo contrario, ¿sí? Ahora, te lo voy a poner en términos de fe un poco más dramático para que entiendas qué es lo que pasa. Nosotros hemos escuchado durante 2024 años que Jesús murió en la cruz, en el Calvario. Pero empiezan a decir, ¿saben qué? Yo no creo que murió en la cruz. Yo creo que realmente murió atropellado. No, es algo muy drástico, ¿sí? Tú dices, no, él murió en la cruz, porque la iglesia siempre ha dicho eso y yo estoy obligado a creer lo que siempre me ha dicho la iglesia. No acepto que digan que murió atropellado, ¿sí? Entonces, la infalibilidad del Papa, mucha gente desconoce y sobre todo gente que somos sencillos, no, yo nunca había escuchado eso, además porque yo soy católica apenas hace 6 años y llevo, ¿no? 5 años, bueno, hace 6 años y llevo 5 años y cachito en el modernismo, ¿sí? Pues son conceptos que a veces no escuchamos. Pero ahorita te voy a hablar de este concepto que es muy importante y que fue un movimiento, así como estos juegos que vas jugando, armando piezas, y movieron una pieza que hace que se te caiga toda la doctrina católica, ¿sí? Por eso es muy importante que pongas atención, ¿qué es esto de la infalibilidad? Porque aquí es donde, como se dice en México, ¿no? La puerca torció el rabo, ¿sí? Nos decía Monseñor Pierre Roy en un comunicado
que hizo muy, muy bueno, está grabado, por favor véanlo, voy a tratar de ponérselos aquí. Porque él lo dice claramente, ¿no? Que en el modernismo no hay nada, 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 no hay transubstanciación, no hay doctrina, no hay respeto por Cristo, no hay nada. Y que aunque tú conozcas un buen sacerdote, ¿no? Que ese sacerdote cree que es sacerdote, aunque ya muchas veces les he explicado que no es sacerdote, puesto que cambiaron los ritos a partir de 1969, ¿sí? Cambiaron los ritos y ya no hay la efectividad de la gracia del Espíritu Santo para que sean sacerdotes. Por lo tanto, no confiesan, o sea, no absuelven los pecados, no, no hay extrema unción, no hay transubstanciación, ¿sí? Pero es que, Dulce, yo veo el programa de los modernistas y habla súper bonito el padre tal y el padre tal y el padre tal y tienen muchísima gente y te liberan súper bonito y cantan súper precioso. Eventualmente van a toparse con este problema, la infalibilidad del Papa. Entonces, vamos a leer qué es. La infalibilidad pontificia prefigurada por la cátedra de Moisés. Para comenzar, precisemos que no se debe confundir infalibilidad con impecabilidad. Aquí hay una nota que dice así: esto dicho, todos los papas llevaron una vida correcta, aun santa. Alejandro VI Borgia, presentado como el papa más depravado de la historia de la Iglesia, es en realidad inocente de los crímenes que se le reprochan. Hay un estudio magistral que rehabilita totalmente a este gran papa, redactado por Monseñor Peter de Roo. Material de historia del Papa Alexander VI, ¿no? De sus familiares en su tiempo, ¿no? De Universal Knowledge Foundation, New York, 1924, en el tomo número 5. Este estudio es definitivo porque no ha sido refutado jamás por nadie desde su aparición. Monseñor de Roo consagra el primer tomo a la genealogía de los Borgia, con el fin de disipar las confusiones tenidas, voluntariamente o no, por los historiadores. Trabajó sobre documentos contemporáneos, crónicas, biografías y archivos. De ellos resulta que este papa fue víctima de su propia generosidad. Sus enemigos políticos, las familias romanas rivales, Orsini, Colonna, Savelli, Stotubile, etcétera, lo calumniaron porque había emprendido limitar sus ambiciones. Cuando el cardenal Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI, acogió a sus sobrinos huérfanos, se difundió el rumor de que eran sus hijos bastardos. Miren, esto es muy común, ya conocemos cómo calumniaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, generalmente los más buenos son los más calumniados. Entonces, aquí esto es muy importante de entender. Ya después lo irán viviendo en carne propia. Los doctores de la sinagoga antigua fueron ciertamente corruptos, pero no obstante, infalibles. Tanto como hubo en el Antiguo Testamento prefiguraciones de Cristo, hubo una prefiguración de la infalibilidad papal. La cátedra de Pedro es en efecto prefigurada por la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés de la antigua sinagoga era infalible. Cuando una cuestión relevante de la religión o de la moral era disputada o no suficientemente clara, los judíos
debían someter sus diferendos o sus dudas al veredicto de la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era un tribunal que zanjaba con una autoridad soberana e infalible las cuestiones religiosas o morales. Los escribas y fariseos sentados en la cátedra de Moisés interpretaban la ley y esto sin ninguna posibilidad de error. Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Pues ellos dicen bien lo que se debe hacer, pero no lo hacen. Mateo 23, 2, 3. Aquí tenemos claramente, ¿verdad? Claramente, no hay posibilidad de error, ¿sí?, en lo que se señala. Comentario de San Juan Crisóstomo. Homilía 71, citada por Santo Tomás de Aquino en su Cadena de Oro, a fin de que nadie pueda excusar su negligencia para las buenas obras por los vicios de aquel que enseña. El Salvador destruyó ese pretexto ordenando: haced todo lo que ellos os digan, etcétera, porque no es por su propia doctrina que ellos enseñan, sino las verdades divinas con las cuales Dios ha compuesto la ley que ha dado por Moisés, ¿sí? Ahora mismo te podría surgir como persona sencilla una duda. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso a Bergoglio? ¿Sí? Sabemos que tiene una vida nefasta, pero ¿por qué no hacemos caso en lo que dice? Aquí hay una diferencia. Estos papas, que no fue Alejandro VI, ya aquí hace una aclaración, pero otros, ¿no?, que podían tener una vida que no era impecable, pero era católico. Decía la misma doctrina, repetía, transmitía, enseñaba, instruía, iluminaba, edificaba, con la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Bergoglio no hace eso. Te voy a poner un ejemplo con el infierno. Los papas dijeron que existe infierno. Podía él tener una mala conducta, pero seguía diciendo que el infierno existe. Bergoglio tiene mala conducta y además dice que el infierno está vacío, que no existe. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Porque podría surgir esto en tu entendimiento. Ahora dice San Agustín, contra Fausto 16, 29. En estas palabras del Señor hay dos cosas que observar. En principio, el honor que rinde a la doctrina de Moisés, en la cátedra del cual los malvados mismos no pueden sentarse sin verse obligados a enseñar el bien, ya que los prosélitos devenían hijos del infierno, no escuchando las palabras de la ley de la boca de los fariseos, sino imitando su conducta. Se ven obligados. Un verdadero papa es infalible y se ve obligado a enseñar el bien, ¿sí? Bergoglio no, porque él es hereje y el hereje sale de la iglesia. Por eso no tiene esta obligación, ¿sí?, de enseñar y transmitir el bien. Comentario de San Agustín, de la Doctrina Cristiana 4:27. Lo verdadero y lo justo pueden ser predicados
con un corazón perverso e hipócrita. Esta cátedra entonces, que no era de ellos, sino de Moisés, los forzaba a enseñar el bien, aun cuando ellos no lo hacían. Ellos seguían así sus propias máximas en su conducta, pero una cátedra que les era extraña no les permitía enseñarlas. Son numerosos aquellos que buscan la justificación de sus desórdenes en la conducta de quienes son propuestos para instruirlos, diciéndose interiormente y a veces aún gritando en público: ¿por qué me ordenas lo que tú mismo no haces? Si llega así a que ellos desprecian a la vez la palabra de Dios y el predicador que la predica, ¿sí? Entonces, son forzados a enseñar el bien. Los papas son infalibles, son forzados a enseñar el bien, aunque ellos no lo sigan. Pero lo que están transmitiendo es lo correcto, ¿sí? Porque ellos son un eco, una voz de lo que va diciendo la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no cambia, ¿sí? No cambia. Lo que ha dicho lo va a seguir diciendo. Tal vez cambie la forma de decirlo. Mira que hay comentarios distintos de los padres de la Iglesia, pero dicen lo mismo. Nunca, nunca ningún santo ha dicho que un sodomita puede ser bendecido y que se va a salvar, siguiendo siendo sodomita. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tenía contacto con los pecadores para convertirlos, no para dejarlos igual y para solaparles su pecado, porque no puede ser, Dios nunca va a decir que alguien que está perdido va a estar con él en el cielo, porque él habla del arrepentimiento. No quiero que, no quiero que mueras, sino, no, quiero que el pecador se arrepienta para que tenga vida y vida en abundancia, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión. Porque esto llega a suceder con el modernismo que crea confusión en los sencillos. Entonces te dice: oiga padre, es que ¿por qué? Tú le preguntas al padre: oiga padre, pero ¿por qué usted no dice nada de la vestimenta? ¿Por qué usted deja entrar a la gente con ropa de gimnasio, con chanclas? Ay, hija, es que mira, Dios aceptaba a todos. Mentira y error, ¿sí? Porque están malinterpretando lo que hacia donde debemos dirigirnos, que es la conversión. Jesús, no, nuestro Señor Jesucristo, nunca dejó, por ejemplo, a Zaqueo siendo un ladrón, siendo un estafador, un abusivo. Lo conquistó y baja, ¿no? Está Zaqueo en el árbol viéndolo. Jesús ve el interés que tiene, le llama y le dice: me voy a quedar en tu casa. Baja corriendo Zaqueo y se arrepiente. Voy a devolverle a si yo, lo que yo abusé, voy a devolverlo. María Magdalena, que es liberada de 7 demonios. También se convierte. Y tantos. Pedro, que lo niega, también se convierte. Y entonces, ¿qué pasa? Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Hay una conversión. ¿Me amas? Vístete bien. Deja de vestirte mal e ir hacia la iglesia. Ponte velo. Varón, no vayas con pantalones entallados. Arrodíllate, quítate la gorra, el sombrero. ¿Me amas? Condúcete como te debes de conducir.
¿sí? O sea, no va a cambiar nuestro Señor Jesús, no va a llegar y va a decir, eres sodomita, no le hace, tú síguele igual, yo te voy a convertir. No, porque tiene que haber cooperación de nuestra parte. Él te dice, ¿me amas? Deja la sodomía, deja la homosexualidad. Y Bergoglio, ¿qué está diciendo? No, hombre, yo te bendigo, es más, tengo bola de homosexuales en toda su falsa iglesia. Corre a los que no lo son. Invita a los seminaristas modernistas a que se vuelvan sodomitas, a que los respeten, que los incluyan, que no los discriminen. Dios no acepta eso, no acepta eso. De hecho, hay una homilía muy buena que también te voy a compartir me parece que es el padre Edgar Díaz, o Monseñor Altamira, no recuerdo, de requisitos para ser sacerdote. Y si alguien fue ya sodomita, no puede ser sacerdote. No puede. O sea, si ya tuvieron experiencias de impureza, no pueden ser sacerdotes. Entonces, está muy cuidada la línea tradicional precisamente para que no se cuelen todos estos infiltrados, ¿sí? Entonces, logran entender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay un cambio. ¿Sí? No puedes dejar ser engañado por esta gente de no, pero Dios aceptó a todos. No, eso no puede ser. Eso está mal. Eso es un error. Por ejemplo, aquí en México acaba de ocurrir una desgracia apenas hace unos días en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hicieron un evento interreligioso. Todo el mundo está preocupadísimo por quién va a ganar y quién va a perder, ¿no? En las elecciones, la verdad es que Dios seguramente que va a mandar un castigo muy fuerte y nos lo merecemos. Entonces eso ya está dicho, ¿no? Y resulta que la gente que es tan boba, que es tan ignorante, mi pueblo perece por falta de conocimiento, es tan ingrata, es tan pecadora, pero además es tan obstinada, porque todos somos pecadores, pero hay quien es obstinado en no entender la verdad de Dios, ¿sí? Y entonces, no, es que va a ganar, ¿no? Un demonio de presidente, y es cierto, ¿no? Entonces, vamos a rezarle a la Virgencita para que nos ayude. Y vean nada más la de bofetadas que le metieron a la Virgencita, porque pusieron a cantar un mantra a una mujer en el ambón. Imagínense nada más. O sea, para empezar, ese lugar es un mugrero, ¿sí? Porque tienen la misa moderna, ¿no? No hay nada más moderno que esa cochina catedral que levantaron que parece un ovni, ¿no? Que está horrorosa, súper modernista, ¿no? O sea, ya llevan bastante tiempo pegándole, ¿no? Al avispero, ¿sí? Y la Virgen, ya saben lo que hace con los enemigos de Dios. Entonces, todos estos pobres, ignorantes, ingenuos, van a rezar, pero cada quien que le rece a su Dios no le hace. Al fin que Dios nos oye a todos. A ver, tú tienes que entender una cosa. Tú tienes que convertirte y creer en Jesucristo y luchar por una vida de santidad. Vivir de los sacramentos, ser bautizado. Y estar en gracia, pues para que Dios escuche tu oración. Si tú crees obstinadamente en lo que tú quieres porque no quieres conocer la Iglesia Católica, porque tú quieres creer en lo que tú quieres, evidentemente no serás escuchado. Y mucho menos si tú, en lugar de llevar en tu corazón como rey a nuestro Señor Jesucristo, llevas a cualquiera, ¿sí? Entonces, por eso esto es importante, la conversión es fundamental. La conversión es necesaria. Deja de creer estas ideas de que cada quien puede creer en lo que quiera, todos los caminos nos conducen a Dios. No, no. Solo hay salvación a través de la Iglesia Católica. Nada más. Entonces, o te conviertes, dejas el pecado mortal,
¿Conoces la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te bautizas? ¿Tienes los verdaderos sacramentos? ¿O te vas a perder inevitablemente? Ujú. Espero que con esto pueda quedar un poquito más claro lo que es el tema de la infalibilidad del Papa. Mañana vamos a seguir leyendo otro poco para que podamos ir comprendiendo mejor. Vamos a hacer una oración por Monseñor Rodrigo da Silva, dándole gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos que lo defienda, que lo proteja, que lo bendiga y que lo haga santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hacen aquí algunos comentarios, ¿no? Nos dicen, sí, Dulce, es una ofensa, me impactó tanta ignorancia por no querer ver. Es tan doloroso y ese sacerdote que sale en telenovelas abrazando a todas las religiones y diciendo que todo es la misma religión y es una herejía. Gracias, que contigo aprendemos y con Monseñor Rodrigo da Silva, así es. Y esto que pasó en la Basílica es la cosecha de Juan Pablito II. Él empezó todo esto y los efectos han sido devastadores. Devastadores. Entonces tengamos cuidado de todas estas cosas. Y bueno, para responder las preguntas de la gente que está aquí, con todo gusto iremos respondiendo y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Me quedo con los que están aquí en vivo.